Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a tocar un estadio superior respecto de todo lo que fue desarrollado anteriormente, pero que está relacionado conceptualmente, es decir, teniendo en claro el concepto de la convolución, podemos llegar a entender una gran herramienta que también va a ser de mucha utilidad y sobre todo de utilidad para otro tipo de sistemas denominados, por ejemplo, estocásticos, que ya lo estuvimos viendo, pero que en un futuro vamos a tocar en toda su dimensión. Entonces, esta herramienta no solamente se restringe a este tema que estamos viendo, a los sistemas lineales invariantes en el tiempo, sino que van a ver que es una herramienta que trasciende la materia y se va a encontrar en todos lados. Es decir, también la vamos a encontrar, por ejemplo, en la estadística, también la vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es la contrastar sistemas con un patrón oro, es decir, en toda una serie de cosas, de distintos elementos, nosotros vamos a siempre recurrir a estos conceptos que hoy vamos a vertir. Entonces, listo, comencemos con el nuevo tema. Adelante, Leandro, cuéntenos algo sobre correlación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar partiendo del inicio de lo que es todo esto y asimismo de lo que va a ser el final de la unidad, que hemos denominado convolución y correlación. Bueno, sabemos que la naturaleza de las señales es diversa y su estudio requiere de herramientas específicas, digamos, para cada estadio. Una de ellas es de vital relevancia en lo que son las técnicas de procesamiento e implica el análisis de la existencia de relaciones entre las variables de estudio, de modo a obtener información vinculada a su interacción. ¿Por qué? Bueno, porque podría haber un fenómeno que las relaciona, por ejemplo, un sistema físico, o porque una de las señales podría ser una versión modificada de la otra. También podríamos intentar predecir una de ellas a partir del conocimiento de la variable base. Bueno, todos estos interrogantes pueden abordarse a partir de un concepto que denominaremos de ahora en más correlación. La correlación, o sea, la tendencia que uno encuentra entre dos variables, podemos tomar series temporales, como van a ser las que van a desarrollarse a lo largo de toda nuestra clase de hoy, que van a ser x de n e y de n, permite determinar cuantitativamente si existe o dependencia entre ellas, si ambas dependen de algún fenómeno común, o si son totalmente independientes entre sí. Si nosotros efectuamos un gráfico en donde cada instante temporal n0 constituye un par ordenado x0, y0, xn0 e yn0, podemos configurar o conformar lo que se denomina diagrama de dispersión. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos nuestras series temporales, x por un lado, y por el otro. Para cada instante definimos un par ordenado que ubicaremos en nuestro gráfico xy, y a partir de ahí obtenemos lo que se llama diagrama de dispersión, ¿sí? Este diagrama lo que hace es describir el comportamiento conjunto, o sea, simultáneo, de las dos variables bajo estudio. Entonces, si el diagrama de dispersión tiende a formar una línea recta, entonces ambas variables se encuentran correlacionadas en virtud de la existencia de una proporcionalidad simple, por ejemplo, I igual a K por E. Por otra parte, si los puntos se situaran en una figura de tipo pseudoelíptica, ¿sí? Algo parecido a esto, o un poquito más alargado que esto, y centrados en una línea de pendiente positiva, estaríamos ante la presencia de un desplazamiento temporal, el famoso diagrama de Lissajous, o sea que Y es K por X, pero desplazada en un número finito de muestras. Finalmente, si la relación entre las variables no corresponde a ninguno de los dos aspectos anteriormente mencionados, podemos inferir que puede haber una relación no lineal que las vincula. No obstante, digamos, la correlación se define en términos generales, o digamos, en primera medida, en términos de linealidad. ¿Qué necesitamos para cuantificar la correlación? Bueno, vamos a utilizar dos medidas estadísticas básicas, una que es la de tendencia central, el famoso valor medio, y otra que es la de dispersión, ¿sí? La desviación estándar, ya que las mismas permiten describir en un solo parámetro el comportamiento de un conjunto de datos bajo estudio, ¿sí? Lo que puede ser nuestra serie temporal. Entonces nosotros podemos definir un valor medio, es decir, tomar todas las muestras, lo que nosotros denominamos esperanza matemática,
definimos a través de este símbolo X, en el caso de estar analizando nuestra señal X particularmente, sumamos todos los valores correspondientes y dividimos por la cantidad de muestras. El promedio, famosamente, digamos, conocido. Por otra parte, ¿sí? Podemos definir la desviación estándar correspondiente a los datos bajo estudio, que determina cuán dispersos están estos datos respecto del valor medio. Entonces nosotros podemos hacer, digamos, una especie de resumen integral del comportamiento de nuestra señal a partir de cuantificar dos parámetros. Entonces, si nosotros evaluamos, ¿sí?, las medidas estadísticas correspondientes a las series que queremos comparar, en este caso X e Y, o que queremos relacionar, tanto de manera independiente como conjunta, podemos definir lo que vamos a digamos, mostrarles, digamos, en la clase de hoy, que tiene el nombre de coeficiente de correlación. ¿Qué mide el coeficiente de correlación? Bueno, esencialmente el grado en que dos variables tienden a cambiar al mismo tiempo, ¿sí?, tanto en intensidad como en dirección. Particularmente, el coeficiente de correlación de Pearson lo que hace es evaluar la relación lineal entre las variables analizadas, es decir, no detecta otro tipo de relación. ¿Cómo se cuantifica el coeficiente de correlación? Bueno, a partir de un parámetro denominado covarianza, que ahora vamos a definir específicamente qué es, respecto de los desvíos estándar, tanto de la variable X como de la variable Y. O sea, nosotros queremos evaluar de qué manera están relacionadas X e Y, deberemos calcular en principio su promedio lineal, ¿sí?, o su valor medio, luego calcular su desvío, que está, no lo dijimos anteriormente, obviamente relacionado con la diferencia que tiene cada valor respecto del valor medio. Bueno, cuantificamos esos dos valores de esta manera, y luego lo que podemos analizar es lo que se denomina covarianza, ¿sí? La covarianza lo que mide es el grado de variación conjunta, básicamente, ¿sí? Es lo que es el corazón del coeficiente de correlación. Obviamente, el comportamiento, digamos, que estamos evaluando es de nuestras variables respecto de los valores medios, es decir, vamos a hacer la sumatoria del producto entre X, cada valor de X menos su valor medio, cada valor de Y menos su valor medio, vamos a hacer la sumatoria del producto de ambos resultados, dividimos por N, y ese factor, digamos, ese resultado, lo denominamos covarianza. Entonces, el signo del coeficiente de correlación va a estar determinado por el signo de la covarianza. Y lo que va a indicar es la presencia de proporcionalidad entre X e Y si esta resulta directa o inversa. Entonces, definimos la posibilidad de que haya una relación lineal a partir del cálculo de la covarianza, la normalizamos en función de dividir por los desvíos estándar, ahora vamos a ver por qué, y a partir de ahí determinamos si esa relación es positiva o negativa y cuán lineal es en términos del ajuste. Si la correlación es positiva, la tendencia en lineal, digamos, entre ambas variables, implica que ambas se mueven en la misma dirección, al mismo tiempo. Si es negativa, las direcciones son opuestas, es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye. En caso de no existir relación lineal, ¿sí?, entre las variables que estamos estudiando, entonces denominamos, o sea, el carácter que asume, digamos, dicha relación es de independencia, o sea, una variable no tiene nada que ver con la otra. En términos matemáticos, la correlación es una medida de similaridad, es decir, vemos la posibilidad de que una variable S, que denominamos bajo dicho concepto, se acerque a un valor 1 normalizado, es decir, que la función sea lo más similar, una de las funciones se comporte de manera similar a la otra. En cambio, las medidas basadas en distancias, como por ejemplo cuando usamos el módulo del error, existente entre ambas variables, lo que cuantifican es disimilaridad o divergencia. Entonces, si nosotros obtenemos un valor del coeficiente de correlación mayor que 0, la correlación resulta positiva. Si obtenemos un valor del coeficiente de correlación menor que 0, la correlación resulta negativa. Si el coeficiente de correlación es igual a 0, no hay relación alguna entre las variables, o sea, vemos el carácter de independencia, y obviamente, como decíamos antes, el coeficiente de correlación está normalizado y varía entre -1 y 1.
Vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal correspondiente a las siguientes series temporales, tienen 10 muestras cada una, tenemos XDN y DN. Para calcular el coeficiente de correlación, tenemos que calcular, en principio, el valor medio, ¿sí? Sumatoria de todos los valores de X dividido la cantidad, que nos da 11. El valor medio de Y, sumatoria de todos los valores de Y respecto de la cantidad, en este caso 10,4. Calculamos la desviación estándar, el modo, digamos, en el cual están dispersos los datos respecto del valor medio, ¿sí? Para X nos da 5,745 y para Y 5,103. Luego calculamos la covarianza, digamos, este valor que está dictaminando cómo se comportan las señales y cómo están interrelacionadas, a partir de, como decíamos anteriormente, digamos, restar el valor medio a cada una de los componentes de X e Y, hacer la sumatoria del producto y dividir por N. Y luego normalizamos por los desvíos estándar. Cuando calculamos el valor de R, obtenemos el valor de 0,839. Entonces, algo que no mencionamos anteriormente, sí que estaba aquí abajo, es que además del coeficiente de correlación, nosotros podemos calcular lo que se denomina coeficiente de determinación, ¿sí? Que es el valor del coeficiente de correlación al cuadrado, ¿sí? El cual da cuenta del porcentaje de la variabilidad de Y explicada por su relación con X. Entonces, aquí calculamos el coeficiente de correlación y aquí el coeficiente de determinación. Es decir, el 70% en estos términos de la variabilidad de Y es explicada por X. Y la presencia de un valor de un coeficiente de correlación cercano, digamos, a la unidad, lo que implica la existencia de una relación lineal relativamente fuerte entre las variables. ¿Cómo analizamos esto en MATLAB? Bueno, de una manera muy sencilla. ¿Sí? Podemos definir X, podemos definir Y, y generar el diagrama de dispersión peloteando una contra la otra. Para calcular el coeficiente de correlación utilizamos la función corcoef, que me permite directamente obtener dos cosas. Una, digamos, el valor propio del coeficiente de correlación, y el otro, la significancia estadística. ¿Sí? Nosotros podemos asumir que hay una relación lineal entre las variables a partir de haber obtenido este coeficiente de correlación elevado, pero si no calculamos la significancia estadística, o sea, la probabilidad de que esa hipótesis sea cierta, no sirve de nada contar con el primer valor. No vamos a abordar eso aquí, pero digamos es un valor sumamente importante a la hora de efectuar correlaciones, o sea, esto de tener el valor del coeficiente de correlación y si es estadísticamente significativo, o sea, si verdaderamente esa hipótesis que hemos asumido de linealidad es cierta. Vayamos ahora a lo que se denomina similitud entre señales, ¿sí? Lo que nosotros manejamos mucho y aquello que les comentaba el doctor Armentano, que se denomina función de correlación cruzada. Entonces, en virtud de lo expuesto, o sea, uno puede definir una función de correlación cruzada entre dos señales temporales X e Y, ¿sí? Que vamos a determinar, o sea digamos, vamos a definirla matemáticamente en función de la variable RXY, la cual determina el grado de correlación existente entre las dos señales que estamos analizando, pero en relación a un desplazamiento KOT, o sea, un desfasaje temporal, según sean las señales continuas o discretas. La expresión general de lo que es la función de correlación cruzada puede darse a partir de la esperanza matemática, como dijimos antes, entre el producto entre X e Y, es la sumatoria, ¿sí? Partiendo de una ventana de análisis entre menos n y n, del producto de XE de n por I de n más k. Es decir, el corazón de todo esto está aquí, es una covarianza, y lo que estamos analizando es el grado de relación entre ambas variables, desplazando una respecto de la otra. O sea, vamos a definir una función en K, que va a estar determinada por el valor que yo le dé acá, o sea, el desplazamiento entre ambas señales, y cuán correlacionadas estén o no, o sea, cuán similares sean una a la otra, ¿sí? Otra vez, en términos generales, tenemos que efectuar un promedio en virtud de una ventana temporal, dividimos por la cantidad de muestras, y efectuamos el límite con n tendiendo a infinito. En el caso de que sea una correlación, una función de correlación cruzada para señales continuas,
el análisis es exactamente el mismo, efectuaremos el límite con t tendiendo a infinito, vamos a dividir por 2t, y efectuaremos la integral entre menos t y t de x de t por y de t más tau. Diferencial tau. El hecho de tomar la ventana, bueno, implica poder contemplar todo tipo de señales. ¿Sí? Podemos tener señales de duración finita, duración infinita, periódicas, pseudoperiódicas. Si X e Y resultan periódicas y ambas tienen el mismo periodo, entonces la evaluación se puede llevar a cabo en dicho intervalo temporal. Si reducimos la expresión de la función de correlación cruzada, y entonces simplemente efectuamos el producto de X e Y desplazados para un valor de K determinado en solo un periodo. ¿Sí? Y para las funciones periódicas continuas, lo mismo. O sea, efectuamos la evaluación en un solo periodo, dividimos por dicho periodo, y llevamos a cabo el producto nuevamente de X por Y de T más tau, o sea, Y desplazada, según sea tau positivo o negativo, en términos temporales. Si las señales presentan energía finita, entonces podemos directamente ir a la expresión que tenemos aquí abajo, es decir, sencillamente hacer la sumatoria entre menos infinito y más infinito de x de n por y de n más k. O entre menos infinito y más infinito en términos de t continua, de x de t por y de t más tau. Recordemos que aquí estamos trabajando con k como nuestro parámetro, o sea, calculamos una función o un coeficiente de correlación para cada valor de k. Entonces lo que podemos ver es, podemos tomar dos señales, ¿sí? Aquí en el ejemplo gráfico, y cuando efectuamos la correlación, o la función de correlación cruzada entre ellas, vemos que hay, digamos, bien marcada una noción de similaridad. Cuando ambas señales están una abajo de la otra, ¿sí? Eso quiere decir que estamos trabajando con un valor de tau igual 0, o sea, no hemos corrido ninguna, o no hemos corrido una respecto de la otra. Lo que vemos es que el parecido o la similaridad es máxima, y cuando empezamos a desplazar una respecto de la otra, se empiezan a aparecer cada vez menos, y obviamente el índice de correlación empieza a disminuir. Entonces, cada vez que efectuamos una correlación, donde encontramos el valor máximo, implica que las señales ahí están mayormente correlacionadas o tienen un alto grado de similaridad, o la mejor similaridad que uno podría obtener. Entonces, nuevamente lo que estamos haciendo simplemente es comparar una señal corrida respecto a la otra. Pero esto huele a convolución. La pregunta ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Porque las expresiones son muy similares. Bueno, la función de correlación cruzada se puede expresar en virtud de una operación de convolución. ¿Sí? Si uno efectúa un cambio de variables, si por ejemplo llama lambda t más tau, obtiene lo siguiente: que la correlación cruzada entre x e y, evaluada en tau, puede verse como la convolución entre x en menos tau, es decir, tengo que reflejarla respecto al eje de ordenadas, a la primera de las variables, convolucionada con y. Y eso lo evaluamos en tau. La convolución, digamos, si la planteamos al revés, o sea, y respecto de x, implica dar vuelta a y. Esto trae a colación, digamos, que si uno plantea la correlación cruzada, ya sea en términos de y o en términos de x, o sea, cuál es la que evalúa en tau, en t, perdón, o en n, y cuál es la que mueve respecto de tau o k, lo que obtiene es el reflejo de una función respecto de la otra. En el caso de, obviamente, las señales periódicas, obtenemos nuevamente una función convolución periódica que vamos a tener que dividir por el periodo, ¿sí? Pero nuevamente vemos que simplemente la diferencia entre, o la posibilidad de obtener una correlación en términos de la convolución, implica a priori reflejar una de las señales y llevar a cabo la operación, que obviamente va a tener que estar evaluada en tau, ¿sí? Porque lo que indica la correlación es el factor que uno está desfasando las señales una respecto a la otra para poder evaluar su correlación. ¿Sí? Hay una cuestión conceptual que vamos a terminar viendo más al final de la clase, que define, digamos, las diferencias de comportamiento. O sea, no es una cosa igual a la otra, sino matemáticamente son coincidentes en muchos aspectos. Vamos a tener ahora, en este ejemplo, la correlación cruzada, o sea, efectuar un cálculo de la función de correlación entre las siguientes señales discretas. ¿Sí?
Vamos a tomar x en n, vamos a tomar y en n, vamos a evaluar la función de autocorrelación xy en k, y el cálculo de la función de correlación cruzada lo que implica es generar, ya que ambas señales son de energía finita y de duración finita, efectuar esta expresión. Si habíamos dicho que podíamos utilizar la expresión que vemos aquí en términos de señales que tuvieran esas características. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la sumatoria con n menos infinito más infinito, recuerden que nuestro parámetro es k, de x de n por y de n más k. Entonces, ¿qué es lo que vemos a priori? Que vamos a tener a x de n y vamos a tener a y de n que vamos a ir desplazando en términos de k. Bueno, lo que se ve es que si yo desplazo y de n lo suficiente para que ante el producto de x de n todo me den 0, la sumatoria va a ser 0. Algo similar a lo que pasaba con la convolución. O sea, nosotros definimos un inicio de la convolución porque el producto x por h o x por y, digamos, en este caso, daba 0 para todos los valores de n que yo considerara. Entonces, fuera del caso k, digamos, si k, digamos, es menor o si k no está dentro del intervalo menos 3, 3, es decir, si yo no corro, si yo llego a desplazar i de n más de 3 lugares, entonces lo que vamos a observar es que la relación, digamos, o sea, el resultado de la correlación cruzada va a ser nulo. Así que, vamos a ver qué sucede. Evaluemos qué pasa cuando nosotros hacemos un desplazamiento en 2 lugares. Entonces tengo que evaluar x de n por y de n menos 2. Así que si yo evalúo x de n por y de n menos 2, tomo y de n, la corro 2 lugares, ¿sí? Hacia la, estoy corriendo 2 lugares hacia la derecha, y entonces voy a tener simplemente, como vemos aquí, el producto entre 3 y 4. Recuerden que y de n arranca en 4, la corro en 2 lugares a la derecha, ¿sí? La corro en un lugar, va a pegar el 4 con el 2, la corro en 2 lugares, va a pegar el 4 con el 3. Y después la iré corriendo, ¿sí? Conforme voy aumentando el valor de n, de negativo hacia positivo. Entonces después, para n que vale menos 1, tendré que hacer el producto x de n por y de n menos 1, pongo una abajo de la otra, hago el producto, esto me da 2 por 4 más 3 por 5, que es 23, veo cuánto valdrá la correlación en 0, es decir, sin desplazamiento, obviamente va a ser 1 por 4, 2 por 5 y 6 por 3. Sigo desplazando, ahora digamos, y se me va a correr hacia la izquierda cuando reste, porque va a ser i de n más 1, entonces voy a tener 1 por 5 más 2 por 6, y termino multiplicando 1 por 6 cuando corro en 2 unidades, y finalmente cuando ya corro en más de 2 unidades, veo que el producto termina siendo 0. O sea que si k, digamos, es menor que menos 2, o sea, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, o k es mayor que 2, 3, 4, 5, 6, es decir, si k no está dentro del intervalo, o sea, k es menor que 3, o sea, perdón, mayor que menos 3, o sea, menos 2, o menor que 3, o sea, llegado al 2, no tendremos resultado distinto de 0 para nuestra correlación cruzada. Ahora, ¿podría haber obtenido el mismo resultado aplicando una convolución? Sí, por supuesto. Podría haber hecho lo siguiente, o sea, podría haber evaluado x en menos k, hubiera obtenido el valor 3, 2, menos 1, o sea, acuérdense que 3, 2 y 1 subrayado, o sea, este es el valor n igual 0, o k igual 0, si las evalúo en k, y efectuando la convolución, digamos, con x en k dada vuelta, o sea, reflejada respecto del eje de ordenadas, entonces podríamos obtener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Fíjense que al reflejar x en menos k, x estaría iniciando en menos 2, ¿sí? Porque esto sería 0, menos 1 y menos 2. La voy a convolucionar con i en k que arranca en 0, razón por la cual esto va a iniciar en menos 2, suma de los inicios, y como i en k termina en 2, y esta, digamos, termina en 0, la suma de los finales va a implicar que nuestra correlación termine en 0 más 2 igual 2. ¿Sí? Entonces, ya sea de una forma, ¿sí? La forma a partir de la expresión que nosotros definimos de la correlación cruzada, así como la implementación de la convolución, a priori dando vuelta a una de las señales, podemos obtener el mismo resultado. ¿Sí? Podemos entenderlo incluso a partir del hecho de que yo estoy dando vuelta a una de las señales a priori, cuando efectúo la convolución la vuelvo a dar vuelta, y entonces estoy efectuando una
Simplemente estoy desplazando temporalmente sin haber hecho reflejo temporal. No obstante, de una manera o de la otra, podemos obtener los resultados. ¿Podemos hacerlo en términos continuos? Sí, por supuesto. Sí, de la misma manera, podemos tener una señal, x de t igual a e a la menos 2t por u de t, y vemos que esta señal va a sufrir un desfasaje temporal cuando pase a través de un sistema, de modo que la salida va a ser x de t menos 2. Es decir, nuestro sistema va a trazar a nuestra excitación en 2 segundos. Entonces lo que se quiere ver es si con la función de correlación cruzada podemos determinar ese desfasaje si para nosotros fuera desconocido. Entonces podemos plantear, obviamente tenemos una señal de energía finita en este caso, planteamos la expresión de la correlación cruzada y reemplazamos en este caso y por x. ¿Qué es lo que vemos a priori? Y bueno, que esencialmente cuando tau valga 2, yo lo que obtendré aquí es directamente el valor máximo de la función de correlación cruzada, ¿sí? Debido a que a partir de dicho corrimiento temporal, yo estoy efectuando el producto de x por x. Ahí las señales son exactamente iguales una a la otra. Es decir, estoy digamos, efectuando un análisis de similaridad entre x de t y x de t. Entonces ahí es donde yo voy a tener el máximo de lo que es la correlación cruzada, o sea, el valor máximo de similaridad, y eso va a valer un cuarto si nosotros hacemos el reemplazo. ¿Sí? Tenemos que digamos, hacer la integral de e a la menos 2t por e a la menos 2t, o sea, e a la menos 2t al cuadrado, y la vamos a efectuar entre 0 y más infinito porque e a la menos 2t está multiplicada por u de t, si no, no sería una señal de energía finita. ¿Sí? Ese valor me da un cuarto. Pero puedo efectuar, digamos, la operación de correlación cruzada utilizando todo el rango, ¿sí? Que me ofrece tau, y ver qué es lo que sucede. Entonces esto lo puedo plantear como una convolución. ¿Sí? Tomando, yo puedo plantear x en menos tau, o sea, directamente hago el reflejo de la señal de excitación y la convoluciono con la respuesta para ver, digamos, si podemos hacer la detección que habíamos anteriormente, y como la convolución es conmutativa, también la podemos expresar de esta manera. Si nosotros llevamos a cabo la convolución, que debe estar evaluada en tau y no en t, y por eso tendremos que utilizar otra variable auxiliar en la convolución, pero no obstante, digamos, podemos llevarla a cabo de manera muy sencilla. Si efectuamos el método analítico gráfico, obtendremos un gráfico como el que vemos aquí, ¿sí? Con un valor máximo que está dado en t igual 2, ¿sí? Donde indicamos máxima similaridad, y después cuando vamos corriendo las señales una respecto de la otra, en términos de esas comparaciones, evaluación de similaridad, bueno, ese valor empieza a decaer, ¿sí? Y es asintótico respecto del eje de las abscisas. Así que eso, digamos, se puede, o sea, como decíamos anteriormente, podemos implementar, digamos, esta herramienta de correlación en términos temporales, ya sea para el caso continuo como para el caso discreto. La venimos definiendo así. En MATLAB exactamente lo mismo. En el caso de la implementación de la correlación cruzada, utilizamos la función XCOR. XCOR tiene una particularidad, dos en realidad. La primera, que en términos de cómo nosotros hemos definido la correlación cruzada, debemos colocar primero y después x en términos de los argumentos, es un detalle menor, pero nos ofrece, digamos, como parámetro de salida, el corrimiento que ha desarrollado entre ambas señales. Entonces, uno directamente puede efectuar la correlación cruzada con la incorporación de las señales que desea evaluar a partir de la función XCOR y obtener como resultado el valor propiamente dicho de la correlación cruzada y el valor de la variable o el parámetro que ha utilizado para efectuar el desfasaje. Lo podemos hacer tanto en términos continuos como en términos discretos. MATLAB trabaja en términos discretos, simulamos el comportamiento continuo. Bueno, ¿cómo? Bueno, primero definiendo señales con un intervalo de muestreo muy pequeño, y después, una vez que obtuvimos los resultados, multiplicamos el vector tau, que es el que ha utilizado MATLAB, digamos, para efectuar el corrimiento, lo multiplicamos por TS, y obviamente a la función de correlación también tenemos que multiplicarla por TS, porque en términos discretos no tenemos, ¿sí?, este factor diferencial que caracteriza las integrales, ¿sí?, el famoso diferencial T. Entonces, podemos efectuar la simulación y como verán en el gráfico obtenemos exactamente el mismo resultado
que de manera analítica hemos llevado a cabo la función de correlación entre una señal o una excitación de entrada y la salida que ha sido desplazada en 2, y obviamente ambas señales son iguales, si bien es casi evidente, pero la herramienta no lo sabe y la herramienta lo proporciona, cuando esta señal es desplazada en 2 segundos respecto de esta. Si estas señales, como veremos a posteriori, ahora, digamos, en nuestra consigna de la clase, si estas señales fueran contaminadas, pero aún así habría, digamos, o existiera cierta relación entre ambas, entonces la herramienta es mucho más explícita en ese aspecto y nos buscaría aquel parecido máximo para que nosotros pudiéramos trabajar. La consigna de la clase se basa en lo siguiente, o sea, nosotros disponemos un sistema práctico, digamos, en este caso es un sonar, lo que vamos a hacer es medir distancia, y entonces lo que hemos hecho, digamos, con nuestro sistema es emitir un pulso ultrasónico temporal que tiene una duración de 1 segundo, y al iniciar la emisión, digamos, nuestro receptor espera la llegada de un pulso reflejado por algún objeto, dicho pulso lo vamos a llamar RDT, pero el cual se contamina con interferencia durante su recorrido, que suele ser muy común, ¿sí? En las telecomunicaciones, por ejemplo. Y entonces impide, digamos, un correcto análisis en términos de ver específicamente cuál fue el desfasaje de una señal respecto a la otra. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos el recorrido, o sea, cuánto tardó el pulso emitido, digamos, en chocar con el objeto y en regresar, y sabemos la velocidad de transmisión de lo que es el sonido, por ejemplo, en el aire, 344 metros por segundo, podemos determinar la distancia. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función de correlación cruzada, a partir de 2 señales que vamos a tener almacenadas en el campus virtual, vamos a determinar exactamente cuál fue el desfasaje, cómo, y bueno, corriendo una de las señales y viendo dónde las señales son más parecidas entre sí, se van a sorprender porque yo puedo embeber, digamos, en interferencia mucho las señales, y aún así la herramienta de correlación cruzada me permite delimitar dónde existía el desfasaje entre las 2 señales determinísticas que en teoría uno debería tener para poder evaluar dicho desfasaje. Pero eso lo vamos a ver en la práctica. Veamos ahora un caso particular que es el de llevar a cabo una correlación sobre una señal temporal única, que es lo que se denomina función de autocorrelación. Entonces, nosotros podemos definir este tipo de función donde efectuamos la correlación de la señal x de t, por ejemplo, o x de n, con una versión desplazada de sí misma en términos de un instante, tau en el caso continuo, o k en el caso discreto. Obviamente vamos a tener la definición general, ¿sí?, de dicha operación y las definiciones particulares cuando x de t o x de n resulta de energía finita, por ejemplo, o de duración obviamente finita. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando efectuamos la función de autocorrelación? Va a tener una relevancia también, digamos, muy evidente cuando analicemos señales estocásticas. Bueno, la función de autocorrelación, ¿qué están midiendo? Obviamente similaridad. Pero ¿respecto de quién? Respecto de sí misma, en términos de valores pasados o valores futuros. Es decir, estamos definiendo la existencia de correlaciones digamos, pasadas o futuras respecto de la señal que estamos analizando. Esto de que la señal se repita de alguna manera, así en términos prácticos, a sí misma en un determinado tiempo. Y cuando las señales son aleatorias, o sea, que no están definidas en términos matemáticos, esta herramienta es sustancial. Si nosotros evaluamos, digamos, qué es lo que sucede, o sea, con la función de autocorrelación para tau igual 0, lo que obtenemos es el valor máximo de la función de autocorrelación. ¿Por qué? Porque estamos comparando la señal consigo misma, como pasaba en el ejemplo anterior, sin haberla desplazado, y ahí tenemos similaridad absoluta. Entonces, si la señal es periódica, o sea, si trabajamos con señales de potencia, pero en el caso de que sean obviamente periódicas, podemos calcular, o sea, el valor de la autocorrelación de una señal en el origen, o sea, para tau igual 0, da cuenta de su potencia promedio. Es decir, si a mí me dan, digamos, una señal de autocorrelación para trabajar, y me dicen que esto viene, digamos, de un comportamiento periódico, bueno, yo puedo saber la potencia evaluando la autocorrelación en el origen. Por otra parte, recuerden que es el valor máximo de la autocorrelación en el origen. Y por otra parte, si la señal llegara a ser de energía, bueno, obviamente lo mismo, ¿no? Estamos efectuando efectuamos la comparación de la señal consigo misma, es decir, directamente al valer tau o k igual 0, estamos efectuando la integral de x al cuadrado, entonces obtenemos el cálculo de la energía.
También podemos demostrar, obviamente, que el valor, en el origen es máximo y que la correlación, digamos, va a ser asintótica respecto del eje de ordenadas, en el caso de las señales de energía finita, y será periódica en el caso de señales periódicas, pero siempre va a tener un máximo en el origen, y que es una función par. ¿Sí? Porque nosotros estamos comparando con tau moviendo izquierda y con tau moviendo derecha la misma función, y entonces generamos un efecto de paridad. Es como vemos aquí en el gráfico, nosotros tenemos la comparación de x de t respecto de sí misma, podemos correrla a izquierda o podemos correrla a derecha, y obviamente en el cálculo de la correlación, digamos, punto a punto, en función de haber definido un valor de comparación o de similaridad tau, obtenemos esta morfología en términos temporales, que da cuenta que para tau igual 0 las señales son exactamente iguales, o sea, correlacionan un 100%, y conforme yo las voy corriendo de izquierda o a derecha, el parecido va a ser cada vez menor, llegado el caso de que una esté muy corrida respecto de la otra, y ese producto que yo estoy evaluando me dé siempre 0. Entonces, nuevamente, podemos efectuar comparaciones o medidas de similaridad entre dos señales, la función de correlación cruzada, o podemos efectuar medidas de similaridad de una señal consigo misma en términos de dicho desplazamiento. O sea, estamos viendo si encontramos repeticiones propias nuestras a futuro o en el pasado en función de efectuar dicho análisis. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a obtener máximos en términos de ambas correlaciones, ya sea la cruzada o la autocorrelación, donde hay máxima similaridad. En el caso particular de la autocorrelación, ese máximo se va a dar en el origen de coordenadas, siempre, ¿sí? Porque no hay valor que yo pueda correr, ¿sí? Salvo que la señal sea periódica, y entonces obtendremos varios máximos, pero el del origen va a prevalecer, en donde la señal sea igual a sí misma, en estos términos que estamos viendo aquí. Independientemente de lo que yo la corra, nunca vamos a obtener, digamos, un espejo una de la otra en términos del eje de las axis, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, ¿podemos efectuar la función de autocorrelación? Sí, exactamente de la misma manera que hicimos la correlación cruzada, la implementación es exactamente la misma, la única diferencia es que vamos a tener 2 veces x, vamos a definir, ¿sí? En este caso vamos a también hacer una correlación, una autocorrelación muy sencilla, y entonces efectuamos el mismo razonamiento y la misma manera de implementar el cálculo, es decir, tomar nuestra señal, correrla a izquierda o a derecha, el valor de k que nosotros determinemos, podemos ver el rango, a partir del cual el valor de k va a ser distinto de 0, y luego ir corriéndola en términos de valores positivos y negativos, ¿sí? Para k que vale menos 2, pasaba exactamente lo mismo, porque las señales anteriores también tenían la misma duración finita, obtendremos el valor 3 por 1, recuerden que estamos evaluando esta señal que vamos a correr. Si yo la corro esta en 2 unidades, me quedará este 1 debajo de este 3, entonces tendré 3 por 1. Cuando la corra en una unidad a la derecha voy a tener 2 por 1 y 3 por 2. Cuando estén una debajo de la otra voy a tener 1 por 1, 2 por 2 y obviamente 3 por 3, como vemos aquí, y después se va a ir repitiendo el patrón. Recordemos que la autocorrelación va a ser par, y entonces obtendremos los mismos valores. Como observamos aquí, para k igual 0, obtenemos la correlación máxima. Podríamos haber efectuado una convolución, simplemente reflejando k respecto del eje de ordenadas. Si hubiéramos efectuado la convolución, hubiéramos visto que, como vimos anteriormente, que x en menos k hubiera iniciado en menos 2, por lo cual convolucionada con x en k hubiera iniciado en menos 2 más 0 igual menos 2, y hubiera terminado en 2 más 0 igual. ¿Podemos hacerlo en términos continuos? Y este es un ejercicio muy interesante. Sí, podemos ver qué sucede, cuánto vale la autocorrelación de una función sinusoidal, en este caso coseno de omega 0t. Vamos a hacer el planteo general de la función de autocorrelación, pero después vamos a especificar la misma en virtud de que esta es una función periódica. Entonces, al ser una función periódica, podemos evaluarla en su periodo. Recuerden que si nosotros teníamos una correlación cruzada de señales de periodos iguales, evaluamos un solo periodo, así que directamente vamos a evaluar entre menos T0 y T0 sobre 2 y T0 sobre 2 el valor coseno de omega 0t por coseno de omega 0t más tau. Recuerden que estamos evaluando simplemente un corrimiento temporal,
Aquí, al haber hecho el producto, a cuadrado pasa afuera y dividimos obviamente por el periodo por la definición de la función autocorrelación. Como tenemos el producto de dos cosenos, vamos a utilizar una identidad trigonométrica y vamos a llevar esto a la suma de dos cosenos. Entonces, cuando la identidad que nos dice que si nosotros tenemos el producto de dos cosenos que tienen los argumentos omega 0t, y en este caso omega 0t más omega 0 tau, corresponde tener un coseno de la suma de los argumentos, 2 omega 0t más omega 0 tau, y un coseno de la resta de los argumentos. Entonces tenemos omega 0t menos omega 0t 0 menos omega 0 tau. Finalmente separamos las integrales. Ahora integrar un coseno es sencillo, ¿sí? Y entonces lo que observamos es lo siguiente. Primero, para el primer sumando y el primer integrando, el periodo de este coseno, sabemos que la frecuencia se ha duplicado. Recuerden que el valor de tau es constante respecto a t. En la correlación siempre integramos respecto o sumamos respecto de t, porque nuestro parámetro es tau, el desfasaje temporal. Y entonces lo que vemos es que tenemos una señal del doble de frecuencia que en la anterior, por lo cual su periodo vale la mitad, vale t0 sobre 2. Integrada en un periodo, vamos a tener dos ciclos, razón por la cual esta integral va a dar 0. Ahora bien, con esta lo que observamos es que depende exclusivamente de tau. Así que esto podemos sacarlo por fuera de la integral y directamente diferencial t, que lo que me va a dar es t entre menos t0 sobre 2 y t0 sobre 2, es decir, t0. Finalmente, el resultado de haber efectuado la autocorrelación es a cuadrado sobre 2 coseno omega 0t, que puede ser negativo o positivo, la función coseno es par, ¿sí? Así que el argumento podemos sacarle el valor negativo. Así que lo que observamos es que la función de autocorrelación da como resultado a cuadrado sobre 2 por coseno de omega 0 tau. ¿Qué es esto? Es una función par, porque es un coseno, es máxima en el origen, es periódica porque obviamente la función de autocorrelación implicaba la utilización de una función periódica y, digamos, se repiten los máximos en función del periodo propio de la señal. Para finalizar hoy, digamos, y contemplando lo anterior, uno puede definir un cálculo de carácter normalizado de lo que es la función autocorrelación o la función de correlación cruzada, que se denominan coeficiente de autocorrelación y coeficiente de correlación cruzada, ¿sí? Si bien no lo hemos repetido o no lo hemos dicho tanto anteriormente, pero está en las diapositivas, habrán podido dar cuenta que en el caso del coeficiente de correlación nosotros normalizábamos por los desvíos estándar, pero no es tan común hacerlo en las funciones de correlación. Entonces no hemos ni extraído la media, ni normalizado por el desvío. Entonces lo que se puede hacer es directamente normalizar por el máximo del coeficiente de correlación, y entonces vamos a obtener que esta nueva función dependiente de tau, ¿sí? Que simplemente es afectada por un factor, por una constante, ahora varía entre menos 1 y 1, ¿sí? A las veces del coeficiente de correlación. Y lo mismo podemos hacer con la función de correlación cruzada, o sea, dividir por la raíz cuadrada de los valores de la autocorrelación, o sea, en 0 de x, y los valores de la función de autocorrelación en 0 de y. Y también obtenemos un coeficiente para trabajar, ya sea en términos continuos o discretos. La pregunta ahora es, ¿convolución o correlación? ¿Sí? Fíjense que estructuralmente son muy parecidas. En términos matemáticos, ¿sí? Aquí tenemos dos señales, tenemos x e y, vamos a calcular la función de correlación cruzada y la función de convolución. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, en primera instancia, que en términos matemáticos, ambas funciones, ¿sí? O ambas funciones, tanto la de correlación como la de convolución, podrían ser implementadas a través del mismo algoritmo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, si tomamos como base la convolución, para el cálculo de la correlación deberíamos invertir, ¿sí? En términos temporales, o sea, reflejar en términos temporales, una de las señales. Y efectuar la operatoria de convolución. Entonces, matemáticamente son implementables, o estructuralmente, digamos, son implementables de la misma manera. Y como veremos, es la sumatoria del producto de dos funciones, ¿sí? Que están una desfasada respecto de la otra. Entonces, en esos términos, la convolución es similar a la correlación. Ahora bien, la operación de correlación
nosotros le hemos definido, y aquí va la diferencia conceptual, ¿sí? Sobre todo en análisis de señales y sistemas, le hemos definido en términos de un desfasaje temporal para poder medir similaridad. Es decir, cómo correlacionan ambas señales, o sea, cuán parecidas son entre sí, cuando yo desfaso una respecto de la otra. La operación de convolución, a diferencia de eso, fue definida en términos de la salida de un sistema LTI y la posibilidad de obtenerla a partir de la respuesta impulsional. Entonces, si nosotros tenemos nuestra excitación y efectuamos una operación de convolución, que estructuralmente o matemáticamente es parecida a la de la correlación, con, dijimos, excitación, convolución y respuesta impulsional, podemos calcular la salida de nuestro sistema ante cualquier tipo de excitación de entrada. Entonces, conceptualmente son distintos, por el hecho de que estamos evaluando condiciones diferentes. En un caso, digamos, cuando hablamos de correlación, similaridad; en el otro, cuando hablamos de convolución, la respuesta que tiene un sistema a una excitación específica, y obviamente en eso utilizamos, para efectuar la convolución, una variable auxiliar temporal tau, ¿sí? Que en el caso de la correlación está definiendo el desfasaje. Entonces hay que tener eso perfectamente claro. Obviamente podemos obtener una respecto de la otra, pero conceptualmente son diferentes. Bueno, llegamos al final de la clase de hoy. Arrancamos por la definición del coeficiente de correlación, ¿sí? En términos del corazón de dicho coeficiente, la covarianza, esto de poder efectuar una sumatoria del producto de ambos conjuntos de datos a los cuales se les ha sustraído sus valores medios y se ha hecho la normalización respecto de los desvíos estándar, obteniendo un coeficiente que varía entre -1 y 1 y determina el grado de correlación lineal. Bajo dicha premisa, esa idea fue trasladada a lo que fue la función, o a lo que es la función de correlación cruzada, que está dada en términos del producto de ambas funciones, desfasadas un factor k, y se mide la correlación definida para cada valor de k o cada valor de tau, en caso de las funciones de carácter continuo, para poder establecer un grado de similaridad en estos, digamos, en dichos términos, ¿no? En esto de efectuar un desplazamiento de una señal respecto de la otra. La función de correlación cruzada se puede expresar en términos de la convolución a partir de reflejar respecto del eje de ordenadas una de las señales intervinientes. Por otra parte, pudimos definir nuestra función de autocorrelación, en donde hacemos o llevamos a cabo dicha comparación, pero solo en términos de una única señal, es decir, estamos efectuando una evaluación de similaridad respecto de valores pasados o valores futuros de la señal en sí misma. A partir de la evaluación de los valores de autocorrelación en el origen, o sea, para tau igual 0, o sea, al no haber efectuado ningún tipo de desplazamiento, bueno, nosotros lo que obtenemos para las señales periódicas es la cuantificación de la potencia media, y para las señales de energía finita la cuantificación de la energía total, es decir, estamos efectuando una integral de la función multiplicada por sí misma, o sea, la función elevada al cuadrado, y entonces ahí obtenemos el valor máximo de la autocorrelación, que es característico de esta operación, y por otra parte damos cuenta del valor de la energía o de la potencia respectiva. Por otra parte, dijimos que para la función de autocorrelación obteníamos un máximo siempre en el origen. La autocorrelación es una función par, estamos comparando las señales en función de desplazar a izquierda o a derecha la misma señal, y por ende generamos esta morfología en donde el máximo se da para tau igual 0, y llegado el caso de que la señal fuera periódica, podríamos observar nuevos máximos, o sea, extender. Obviamente la función de autocorrelación resulta periódica cuando nuestra señal así lo es, pero el máximo siempre estará ubicado, por lo menos uno de ellos, en el origen en este caso. En el caso de la correlación cruzada, bueno, el máximo se ubicará en función de donde uno obtenga la máxima similaridad entre las señales, como vimos en ejemplos pasados. Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si quiere agregar algo más. No, muy bien, Leandro. La verdad que sobre todo con este resumen que uno puede ver integralmente todo lo que, o sea, cómo se van relacionando
un coeficiente tan estadístico, digamos, como el coeficiente de correlación, y después dos funciones tan operativas como la función de correlación cruzada y la función de autocorrelación, ¿no? Y si recordamos que venimos de la convolución, es decir, es como tener un handbook de las fórmulas más útiles que pueden llegar a abrirnos la puerta para procesamientos cada vez más complejos y sofisticados. Felicitaciones, muy buena clase y bueno, nos vemos pronto. Saludos a todos. Exactamente, recuerden hacer las consultas, ya sea foro, ya sea Telegram, estamos para eso. Los dejamos entonces, que sigan todos bien. Saludos.